Bueno, sobre coordenadas polares, sobre todo nos interesa, diría yo, que tal vez las últimas partes. Acá esta parte tal vez vamos a mirar un poquito la 10.4 y la 10.5. Bien, lo que es el cálculo en coordenadas polares y bueno, secciones cónicas en coordenadas polares, no lo vamos a tratar como tal. Este capítulo realmente es un capítulo interesante. También está estudiando cálculo, porque como se están dando cuenta en esta parte de cálculo multivariable, se van a empezar a utilizar muchas sustituciones y una de esas sustituciones es a través de coordenadas polares, que va a ser básicamente un cambio de variables. Bueno, por acá algunas cositas que se estudian, bueno, longitud de arco con parametrizaciones y bueno, llegamos aquí, coordenadas polares. Bueno, entonces mucha atención a esta parte. Eh, en coordenadas polares, básicamente la idea es que nosotros hagamos un cambio de coordenadas. Y vamos a hacer un cambio de coordenadas rectangulares por unas coordenadas polares. Uno puede estudiar las coordenadas polares de manera más o menos aislada y la idea es lo siguiente. Cuando nosotros estamos en coordenadas polares, se cambia un plano cartesiano, que bueno, acá no sé si vea muy bien, por acá tenemos un eje Y, por acá tenemos un eje X, se cambia un plano cartesiano y vamos a pasar de tener puntos en coordenadas XY, tenemos puntos por aquí en coordenadas XY, y básicamente la parametrización a coordenadas polares se hace de la siguiente forma. Se hace como X, como R coseno de teta, y como Y igual a R seno de teta. Nosotros cuando estábamos en límites, hacíamos esta parametrización, hacíamos ese cambio de variables para trabajar con límites, pero no nos devolvimos realmente a estudiar nada de coordenadas polares, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en este momento porque nos va a interesar conocer un poquito más, sobre todo de la parte de coordenadas polares, de cómo graficar para poder hacer algunas gráficas, poder entender algunas regiones que tienen una forma que se puede parametrizar por polares de una manera más sencilla. Bueno, a ver, cuando nosotros tenemos el sistema de coordenadas polares, el plano polar es esto de aquí. Vamos a tener acá un eje que conoceremos como el eje polar, como está acá mencionado, y acá tenemos un punto. Este punto se conoce, este punto lo voy a poner aquí en negro, este punto se conoce como el polo. Entonces vamos a pasar de tener un punto de coordenadas XY a pasar a tener un punto, vamos a llamarlo Q, con coordenadas R teta. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando realmente está graficando en coordenadas polares? Por ejemplo, quiere graficar uno un punto de este estilo, qué sé yo, 5 pi cuartos. Entonces, ¿qué hace? Que en esta escala, a lo largo del eje polar, uno lo que mide es, bueno, 5 unidades. Bueno, vamos a suponer que por acá son 4, bueno, tal vez por acá son 5 unidades. Por acá serán 5 unidades. Tengan en cuenta que acá eh, por decirlo así, no hay como una cuadrícula. Es decir, esta primera parte habla de la distancia al polo. Y esta segunda parte habla precisamente de lo que es el ángulo medio con respecto al eje polar. Ya no es el sistema de coordenadas rectangulares. Uno cuando tenía sistema de coordenadas rectangulares, la primera coordenada hablaba de qué? Del desplazamiento, ¿cierto? Con respecto al origen, o básicamente la distancia al origen, si era positiva, negativa, daba una orientación, y esto era un desplazamiento, el y era un desplazamiento con respecto al origen, pero de manera vertical. Acá
Entonces, el primer elemento del punto en polares habla de la distancia con respecto al polo, y el segundo habla con respecto a lo que viene siendo el ángulo medido con respecto al eje polar. Es decir, acá tendríamos este punto es el 5, pi cuartos. Sería este punto de aquí, ¿sí? Básicamente ustedes observan todos estos puntos. Si uno mira en el plano cartesiano, ¿dónde se ubican toda la familia de puntos 1, y? Uno mira la familia de puntos 1, y, x vale 1 y resulta que 1, y es toda esta familia de puntos, es esta recta, ¿sí? Es esa recta. Pero si uno analiza la familia de puntos, voy a borrar por acá esto un poco, analiza la familia de puntos 1, teta. ¿Quién es esa familia de puntos 1, teta? 1, teta será esta circunferencia que está acá, ¿cierto? Va a estar a distancia 1 del polo, y bueno, el teta es variable. Si por ejemplo ahora uno toma familia de puntos 1, bueno, x,1, toma esta familia de puntos. ¿Quién es esta familia de puntos? Esta otra recta, ¿cierto? x,1. Si tomo una familia de puntos acá, r, qué sé yo, pongámosle menos, vamos a ponerle menos pi cuartos. R, menos pi cuartos. ¿Quién es? Entonces acá en ángulo menos pi cuartos es toda esta recta, ¿sí? Es toda esta recta que está acá. Toda esta familia de puntos. Básicamente yo puedo ubicar puntos en un plano. Puede ser un plano cartesiano o puede ser un plano polar a partir de estos sistemas de coordenadas. El plano polar es básicamente eso, un sistema de coordenadas. Entonces, bueno, hay algunas cosas que uno tiene y son bastante intuitivas de la geometría. Por ejemplo, bueno, definiciones para los ángulos. Si el ángulo θ es positivo, se mide en sentido contrario al de las manecillas del reloj, en sentido antihorario, ¿cierto? Normal. Un ángulo, por ejemplo, positivo se mide a partir del eje, ¿cierto? A partir del eje polar se mide en esta dirección, un ángulo positivo. Y un ángulo negativo se mide en esta otra dirección, en sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, mucha atención acá, cuando queremos graficar un punto menos r, θ, y donde menos r, toda esta cantidad menos r es negativa, entonces se mide el valor absoluto de r a lo largo del rayo θ más pi. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ir al plano polar otra vez. Si yo quiero medir un punto de coordenadas r θ, y vamos a suponer que este punto está por aquí, él tiene coordenadas r θ, ¿dónde estará el punto de coordenadas menos r θ? Entonces, como dice, tomo la misma amplitud, esta misma longitud r, ¿sí? ¿Y qué hago? Entonces, ¿dónde lo ubico? Lo voy a ubicar con un ángulo θ más pi, es decir, ese punto lo voy a ubicar aquí. Por acá está el punto menos r θ. Ahí está ese punto, menos r θ. Básicamente piense que el punto r θ, cuando yo quiero graficar menos r θ, lo que hace es una reflexión con respecto al polo. Eso es lo que pasa. Hay una reflexión con respecto al polo. Se refleja con respecto al polo. Simplemente eso es lo que ocurre. ¿Sí? Simplemente eso es lo que ocurre. Las coordenadas del polo son 0, bueno, acá 0 θ, donde θ es cualquier ángulo, porque si está ahí a una distancia 0 se encuentra en el polo. Y bueno, por acá tenemos algunos ejemplos de ubicar puntos en el plano polar. Acá tenemos cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Así se convierten coordenadas rectangulares a coordenadas polares.
Y eso es básicamente lo que se hace y es lo que vamos a hacer nosotros. La idea es tener nosotros puntos con coordenadas x, y cambiar estos puntos por puntos en coordenadas de teta. De otra forma, si yo tengo funciones, ¿cierto? Si tengo funciones en términos de ciertas coordenadas, acá puede una función z en términos de estas coordenadas, la idea es cambiar esto a una función z en términos de quién, de también algunas coordenadas, pero ahora en coordenadas r y teta, es decir, ahora f no quiero que dependa de x, y, sino de r y teta, o viceversa, dependiendo del problema que quiera resolver. Bueno, ahí más o menos se establecen para esta parte de coordenadas polares, cositas que son valiosas a anotar. Esto de acá, cómo se parametriza x y cómo se parametriza y. X es r coseno de teta, y es r seno teta. Esto no es del todo nuevo porque lo vimos cuando estudiamos límites en coordenadas polares, ¿correcto? R cuadrado es esto. También lo tuvimos en la parte de límites. Y esta parte sí no la habíamos escrito hasta el momento. Y básicamente lo que hace acá uno es un cociente, ¿no? Que hace uno? Hace un cociente y sobre x, y y ¿quién es? Y es r seno de teta, y x es r coseno de teta. Tengo acá y sobre x y hago acá el cociente, me queda seno sobre coseno, las series se simplifican, simplemente queda tangente de teta, ¿no? En algunos momentos es bueno tener una relación de este estilo, por ejemplo, si yo quiero escribir así, a ver, que de pronto no tengo, me queda más fácil reemplazar un y sobre x por un tangente de teta directamente y no tener que volver a hacer las cuentas, aunque ahí en esos momentos puedo igual hacer las cuentas. Bueno, esto con respecto a esta parte de coordenadas polares. Realmente acá, pues, miren, por ejemplo, esto sí me interesa un poco. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio. Yo quiero escribir esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está acá, la quiero escribir ahora utilizando coordenadas polares. Bueno, entonces vamos a tomar esta ecuación y nos la vamos a llevar por allá para lo que es la pizarra. Y bueno, ya la vamos a editar. Esto es algo importante de lo que nosotros vamos a hacer. Algo importante de lo que vamos a hacer. Y es precisamente eso, poder tomar ecuaciones. Y esas ecuaciones, bueno, la voy a ampliar acá. Ahí creo que se ve bien. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo en este momento la pizarra? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces observe, tengo x al cuadrado igual a 8, bueno, por 2 menos y. Directamente puedo escribir esto como, bueno, 16 menos 8y, menos 8y. Y ahora vamos a utilizar el tema de la parametrización, ¿no? ¿Quién es x? Es r coseno de teta, y y es r seno de teta. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener x cuadrado, ¿quién es? Es r cuadrado coseno cuadrado de teta. Y acá tenemos 16 menos 8r seno de teta. Vale, si lo único que necesito es convertir esto a una curva en coordenadas polares, ya está. Realmente no tiene misterio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que de pronto, no sé, puede ser que no me interese mucho tener una función explícita, sino tratar de conseguir una función implícita. Perdón, no me interesa mucho tener una función implícita como está aquí, todo revuelto acá con r y con teta, sino de pronto tener una función que sea explícita. En algunos casos es posible conseguirlos, en otros directamente no. Por ejemplo, acá, ¿qué podría hacer? Yo tal vez podría tomar, bueno, coseno cuadrado de teta, y acá paso a sumar este 8 r seno de teta, ¿sí? Y esto igual a 16. Esto igual a 16, y bueno, tal vez acá podría ser factor común r, pero igual me va a quedar esto con un r. Podría tal vez hacer algunas cosas más.
No sé si tratar de completar un trinomio cuadrado perfecto y seguir trabajando con esto. Pero en términos prácticos, esto ya es una ecuación en coordenadas polares. Vamos a ver hasta dónde la dejan aquí. No sé hasta dónde la dejan. Mire, por ejemplo, acá. Pasan acá, bueno, hacen esta cuenta. Hacen esta cuenta y sí, efectivamente completan acá un trinomio, después completan un trinomio. Es que tenía un poco de pinta. Completaban un trinomio al otro lado después de usar acá una pitagórica. Y entonces ya tenemos una expresión explícita, ¿cierto? Una función r en términos de teta. Depende de lo que pida, ¿no? Si por ejemplo acá se encuentra la ecuación polar que tiene la gráfica de esta parábola, encontrar la ecuación o encontrar esa curva, incluso en este paso ya estaría bien. Ahí ya tenemos una curva en coordenadas polares. ¿Qué pasa? Que en algunos momentos sí que es cierto que nos conviene tener una forma explícita. Cuando nos convenga tener esa forma explícita, ahí vamos a tratar de ver cómo hacerlo, ¿vale? En este caso, pues, no era necesario. Pero sí miren el tipo de procedimiento. El tipo de procedimiento acá, ¿no? Completan, acá usan una pitagórica, me quedo con r cuadrado, al otro lado paso a sumar r cuadrado seno cuadrado de teta, y por ahí tenía forma de una trinomio cuadrado perfecto que resulta ser esto, ¿sí? Resulta ser eso, y bueno, ya después de esto, ya sea que me quede con una, me quedo con r igual a r seno de teta menos 4. Pues ahora sí queda sencillo pasar a restar esto, ¿cierto? R seno de teta igual a menos 4. Y bueno, ya hago un factor común, despejo y queda esto. Pero ya iremos a mirar nosotros en nuestros problemas qué tipo de manipulación nos sirve. Allá, pues tal vez vamos a invertir el tiempo. Hay algunas de estas manipulaciones que son al revés. Acá en esto, y sería bueno que ustedes dieran un vistazo a este tipo de manipulaciones. Por ejemplo, ahora tengo esta curva, r cuadrado igual a 9 coseno de teta. Y la cuestión es, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso qué es en el plano cartesiano? Esa es la pregunta. ¿Qué es eso en el plano cartesiano? Bueno, vamos a hacer entonces alguna manipulación con esto. Vamos a copiarla, la llevamos allá y ahorita vemos a ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, acá esto pierde mucha calidad cuando se aumenta el tamaño, pero se alcanza a leer. Esto es r cuadrado igual a 9 coseno de 2 teta. A ver, tengan en cuenta que nosotros tenemos solamente algunas expresiones, ¿no? Directamente r cuadrado sabemos que es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y por ahí puede ir el agua al molino. Pero ¿qué pasa? Coseno de 2 teta. ¿Qué será coseno de 2 teta? Coseno de 2 teta puede ser que ahí se complique un poco la cosa, ¿no? Porque, bueno, ¿qué otras identidades tenemos para esta parte? Básicamente tenemos que x es r coseno de teta y que y es r seno de teta, ¿sí? Recuerden que coseno de 2 teta, que tal vez va a ser mejor incluso manipular un poco el coseno de 2 teta, ¿a qué es igual el coseno del ángulo doble? ¿A qué será igual el coseno del ángulo doble? Acá tenemos 9. ¿El coseno del ángulo doble qué es? Es coseno cuadrado de teta. ¿Estamos de acuerdo? Menos el seno cuadrado de teta. Y bueno, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, lo siguiente. Voy a multiplicar todo por r cuadrado. De modo que acá me va a quedar r a la 4. Y acá me va a quedar 9 r cuadrado coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta menos 9 r cuadrado seno cuadrado de teta.
Y ahora sí que se nos ocurren más cosas. ¿Por qué? Porque si x es r coseno de teta, acá tenemos x cuadrado, ¿cierto? Acá tenemos x cuadrado. Y si, bueno, 9x cuadrado. Y si y es r seno de teta, acá tenemos 9y cuadrado. Y pues acá, dado que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, pues tenemos x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. Y acá tengo ya una curva que tiene entonces esa forma. De hecho, esto es una lemniscata. Si esto tiene la forma de una lemniscata, la voy a factorizar así y ya está. Bien. Bueno, hay algunas donde tal vez es bastante sencillo ver qué es lo que hay que hacer para cambiarlas. Y acá básicamente lo que sí era claro es que no puedo dejar nada ni con R ni con teta. Ni con R ni con teta. Entonces hay que hacer las cuentas y hay que ver cómo utilizar estas identidades y tal vez por ahí la de la tangente si tuviéramos algún cociente o si aparece algún cociente o si de lleno aparece un tangente de teta, ¿sí? Si aparece un tangente de teta, resulta que si aparece un tangente de teta, eso simplemente será y sobre x. Bueno, vamos a ver acá qué hicieron. Ah, bueno, sí, miren, tienen la misma forma de la misma. Esto será una lemniscata. Vamos a reconocer también algunas de estas formas. Esto era esta parte, básicamente. Ahora me interesa ver cómo graficar en polares. Y sobre todo que podamos nosotros identificar algunas gráficas y poderlas asociar con algo polar. Si nosotros, por ejemplo, tomamos esta primera curva en polares, R igual a 3. R igual a 3 ya estamos viendo que es la familia de puntos. ¿De qué forma? Como ya vimos hace un momento, es la familia de puntos 3, teta. ¿Y esto qué es? Es una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Si yo quiero transformar bueno, radio raíz de 3. Si quiero transformar esta circunferencia, no, mentira, sí es radio 3. Si quiero transformar esta circunferencia a coordenadas rectangulares, ¿quién es R? Resulta que R será la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y si todo esto es igual a 3, entonces me queda la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado. Tengo una circunferencia de centro 0 y radio 3. Todas las ecuaciones que tengan esta forma, R igual a una constante, de hecho lo que es una circunferencia centrada en el polo. En el polo. Entonces para que lo vayan ahí mirando. Y de la misma forma, si tengo que parametrizar una circunferencia, tiene que tener esta forma, básicamente. R igual a una constante. Rectas que pasan por el origen. También como ya vimos, el conjunto de rectas que pasan por el origen, ¿qué características tienen? Son el conjunto de puntos con una longitud indefinida, pero con un ángulo, ¿cierto? Un ángulo constante, vamos a ponerle, por ejemplo, un teta cero, es decir, esto es conocido. Si yo tengo algo así conocido, entonces este conjunto de puntos, ¿qué es? Es una recta que pasa por el polo, una recta que pasa ahí por el polo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de este estilo, pi, teta igual a pi. ¿Teta igual a pi qué es? Pues una recta que pasa por el polo. Estas son otra forma de unas curvas básicas, unas formas básicas allí en esta parte. Bueno, acá ya hay unas cardioides y unas lemniscatas. No, lemniscatas no, hay unas circunferencias, cardioides, y bueno, pero ya vamos a ver. Las espirales. Las espirales son de este estilo. Las espirales ahora son, de hecho son de la manera más simple y es de esta forma. R es igual a por teta. Si uno grafica espirales así, R igual a por teta, cuando A es una constante, teta va variando. Entonces, a medida que teta va variando, ¿qué es lo que ocurre?
Básicamente piensen en el plano polar. Si tengo un R y que es una función que depende de teta, entonces, por ejemplo, cuando teta vale 0, y vamos a ponerlo algo de este estilo, igual a 3 teta. Si teta vale 0, entonces esto se queda en el 0. Vamos a graficarlo con rojo. En 0. Si teta vale, por ejemplo, pi medios. Si teta vale pi medios, entonces esto ya vale 3 pi medios. Va a tomar por acá, pero en pi cuartos, ¿cuánto vale? Vale 3 pi cuartos, es decir, vale menos. Cuando vale pi, ya vale 3 pi, ya de pronto está como por acá. Es decir, hace algo de este estilo. Acá ya valdrá 6 pi, ¿sí? Y acá se va haciendo la espiral. ¿Vale? Ahí se va haciendo la espiral. Hay otras formas de poner espirales que son de este estilo. Esta es una espiral logarítmica y tal vez no crece de la misma manera. Dependiendo de las constantes A y B, puede ser que crezca más rápido, es decir, que se aleje más rápido, o puede ser que incluso sea mucho más lento. Depende de A y de B realmente. Depende de A y de B. Bueno, van a ir anotando por ahí esas formas. Bueno, no nos vamos a enrollar con el tema de simetría acá. Bueno, por ejemplo, acá tenemos la gráfica de esta ecuación 1 menos coseno de teta, dice. Y bueno, parece que es esta curva que está aquí. Esto de hecho tiene un nombre y estos se llaman así, cardioides. Entonces, ojo, ¿cómo son las cardioides? Las cardioides tienen esta forma. Y las cardioides de hecho aparecen mucho en problemas de cálculo. Son de esta forma, A más o menos A seno de teta. Todo lo que tenga esta forma es una cardioide. Y A más o menos A coseno de teta también será una cardioide. Ahorita vemos qué pasa si, por ejemplo, le quitamos esta parte de acá y esta parte de acá. Vemos qué pasa. Y bueno, acá se grafican estas cardioides y algo que resulta importante para nosotros. Resultará importante para nosotros es poder identificar precisamente estas curvas. Cuando le quitemos eso, se van a generar algo que se llamarán rosas. Y miren la forma importante, las cardioides. Acá tiene una constante más o menos la misma constante, seno de teta, o A más o menos A coseno de teta. Muy importante eso. De hecho, eso ofrece la simetría ahí en el problema. ¿Qué pasa si estas dos cosas no son iguales? Si estas dos cosas no son iguales, no estamos hablando de unas cardioides, sino estamos hablando de algo que se llaman limacones. ¿Y qué son estos limacones? Miren, los están aquí abajo precisamente. Son, o sea, si lo ven ustedes, tienen precisamente más o menos la forma de las cardioides, solamente que estos dos números no son iguales, ¿cierto? Por acá tengo un número A, tengo un número B, y estos limacones, básicamente lo que tienen es cosas así. En algunos textos, de hecho, puede ser que encuentren que los limacones tienen estas cosas así, bueno, ¿qué característica tiene que ustedes puedan ver en las cardioides? Vamos a ver cardioides, son como por ejemplo estas tres. Esto es una cardioide, otra cardioide, otra cardioide, otra cardioide. Estas cuatro son cardioides. ¿Qué característica observan ustedes ahí, muchachos? Ahí, esas tres. ¿Qué tienen en común? ¿No tienen nada en común? Pasan por el origen, exactamente. Van por el origen. Las cardioides van por el origen. Si yo le cambio estos números y ahora son diferentes, estos no necesariamente pasan por el origen. Pueden hacer cosas como esta, pueden hacer cosas como la que estábamos viendo en la gráfica B, que no pasa por el origen. La gráfica C, que no pasa por el origen, es como una especie de óvalo. O puede ser que pase por el origen, pero teniendo esta característica.
tiene allí como una autointersección, tiene como una especie de moñito ahí, no sé. Entonces, no tienen la misma característica siempre que las cardioides. Por eso se trabajan como algo diferente. Estas se llaman así limacones. Ya tenemos una limacón aquí graficada, 1 más 2 coseno de teta. Y, por ejemplo, ¿qué problema puede ofrecer una limacón cuando uno no tiene cuidado? De hecho, una buena parte de las razones por las cuales uno utiliza coordenadas polares es porque facilita las cuentas de algunas cosas. De pronto, cuando uno está resolviendo problemas, no es fácil, no es fácil resolver en coordenadas polares, perdón, en coordenadas rectangulares algún problema que, por ejemplo, puede ser un problema de área bajo la curva, ¿sí? Que en este momento igual nos atañe a nosotros, ¿no? Pero en coordenadas polares sí que puede trabajarse ese problema. Y para no ir muy lejos, acá tenemos un ejemplo muy claro de esto. De hecho, si usted, por ejemplo, toma esta curva, esto es una lemniscata, y ya aparecerá ahí en ese listado que estamos mirando. La lemniscata tiene una forma de este estilo, más o menos. Por acá pasa el origen. Si usted quiere, por ejemplo, hallar el área entre la curva y el eje X, esta cantidad de área, hacerlo de manera rectangular no es posible. Porque básicamente acá vamos a necesitar, bueno, al menos con cálculo de una sola variable, ¿no? Estamos hablando del problema de cálculo 2. Si usted quiere hacer eso, debería escribir y como una función que depende de x. Y la pregunta es, ¿cómo carajo usted despeja y de acá? Y la respuesta es que no se puede. No se puede despejar y. No se puede despejar y. Pero si yo lo paso a polares, puedo tener una función r en términos de teta. Y de hecho, nosotros arrancamos este ejercicio con una función r. Mírenlo, aquí está. Una función en términos de teta. ¿Sí? Bueno, acá podríamos sacar la raíz cuadrada. Pero ahora es un problema que se puede resolver. Se puede resolver. Y en coordenadas rectangulares, no. Es una de las ventajas que ofrecen las coordenadas polares, que muchas de estas curvas que se trabajan en coordenadas polares, si usted la pasa a coordenadas rectangulares, pueden ser curvas que son tremendamente complicadas de trabajar, para resolver problemas aplicados sobre todo. Entonces, por eso es importante reconocer eso. ¿Qué problema entonces surge en la cardioide? Perdón, en los limacones que no pasan la cardioide. Uno puede hacer acá, de hecho, nosotros vamos a hacer cálculos integrales ya no simples, sino integrales dobles sobre curvas en polares. Y, por ejemplo, si uno tiene por aquí que calcular el área de esta cardioide, simplemente arroja una integral en coordenadas polares y no hay problema. Pero cuando tenemos limacones, eso se complica tremendamente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, calculo el área de este limacón, entonces, observen, esto va a trazar todo esto así, pero como está haciendo acá un bucle, esto lo va a trazar 2 veces. Es decir, yo necesitaría calcular el área de esta parte de adentro, ¿sí? De esa parte de ese punto rojo de adentro, para quitarlo a la integral porque lo estoy calculando 2 veces. ¿Bien? Bueno, hay estrategias para hacer eso, porque necesito conocer básicamente el limacón y ver de qué ángulo a qué ángulo se genera ese punto rojo, y si puedo conocer eso, tampoco es que el problema sea muy grave, pero sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado porque solamente con la ecuación, si no tengo mucha experiencia con estas coordenadas polares, estas curvas, no sé a ciencia cierta si tiene este tipo de características. ¿Bien? Bueno, por acá empiezan entonces a mirar algunas otras curvas. Miren lo que yo les decía, si por ejemplo esa forma que tiene la cardioide, ¿cierto? La cardioide más o menos, ojo a esto, la cardioide tiene más o menos esta forma, a seno de teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar este A
Y acá en teta vamos a poner a variar el ángulo. Bueno, acá en este teta puede ir alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos algo de eso así, ya no se generan cardioides, sino se generan algo que se llaman rosas. Estas sí que aparecen allá en las integrales múltiples, las rosas. Entonces, a ver, mucha más atención a esto. Las rosas las hay de dos tipos. Unas que se generan a partir de las funciones seno, a seno de n teta, y otras que se generan a partir de a coseno de n teta. Y acá depende de algunas cosas. Cuántos pétalos tenga, por ejemplo. Entonces veamos. Bueno, dice, acá más abajo debe decir la cantidad de pétalos que debe tener. ¿O no? Pero yo esperaría que sí, pero parece que no. Bueno, igual no importa, vamos a mirar por acá en GeoGebra. Resulta que que depende de la paridad de n, si n es par o si n es impar, y dependiendo si está en seno o si está en coseno, va a tener una u otra cantidad de pétalos. Bien. Bueno, a ver, lo primero, vamos a mirar acá en la vista gráfica. Si no estoy mal, acá eso podemos poner una cuadrícula polar y listo, acá tenemos el plano polar, ya está. Bueno, entonces vamos a graficar, por ejemplo, R igual a, qué sé yo, vamos a ponerle acá un 3 y vamos a poner seno de 2 teta. Bueno, acá no recuerdo bien cómo entenderá esto el teta. Vamos a ver. No recuerdo cómo escribir el teta aquí. Vamos a escribirlo simplemente. A ver, parece que no. No tampoco. Bueno, igual vamos a crearle un deslizador. Pero no lo... No. Bueno, no sé si esto lo grafique. Bueno, vamos a ponerle en coordenadas X y a ver qué hace. Bueno, y igual a X hace esto. Está bien. Entonces vamos a ponerle 3 seno de 2x. A ver qué se quedó esto un poco. Se quedó. A ver qué hace. Si grafica de... No, no está graficando acá en polares. No recuerdo cómo poner este teta. Madre de Dios. ¿Alguien recuerda cómo se pone acá esa variable teta? Porque no lo está entendiendo. Era igual a teta, simplemente así. No lo entiende. Era igual. Bueno, no sé cómo entenderá el teta. Así tampoco. Bueno, acá hay unas letras. Parece que hay que ingresarlo aquí directamente. Bueno, entonces era igual a 3 seno de, vamos a ponerle aquí 2 teta. Vamos a poner esto así. Bueno, voy a quitar esta gráfica acá. Esto también, ya está. Esto es esa gráfica. Etiqueta, no, ahí está. Observe, cuando grafiqué 3 seno de 2 teta, ¿qué fue lo que hizo? Esto básicamente lo que hizo fue crear una rosa de 4 pétalos. Y de hecho, observe, si yo este 3 lo cambio por un 6, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada con respecto al número de pétalos. Es decir, el número de pétalos no depende de este 6.
Cuando nosotros tenemos entonces acá, vamos a cambiarle este 2, ahora cambiámoselo por un 3. Es decir, adentro ya no vamos a tener 2 tetas, sino 3 tetas. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? A ver, espera. Bueno, no sé qué dice, multiplicación ilegal, dice. A ver, por 4. Bueno, no sé de plano qué está haciendo. Vamos a ingresarla entonces nuevamente. Entonces estamos viendo, el primer término no tiene nada que ver. Este podemos ponerle un 6. Y acá vamos a poner seno. Y vamos a poner de 4. Bueno, vamos a ponerle de 5 teta. Agreguemos por aquí el teta. Ahí está. ¿Y qué pasó? Entonces ahora, ¿cuántos pétalos tiene? ¿Cuántos pétalos tiene? Tiene 5 pétalos. Es decir, que si yo tengo una cardioide, mucha atención, si tengo una cardioide de la siguiente forma, la cardioide es R igual a una constante A. Aquí seno de n teta, esto tiene los siguientes pétalos. Va a tener n pétalos si n es impar. Por ejemplo, acá tenemos 5 teta, salen 5 pétalos. Salen 5 pétalos. Pero va a tener 2n pétalos si n es par. Si n es par, tiene 2n pétalos. Bueno, vamos a ver. Acá se pone un poco cansón esto cuando uno quiere editar. Vamos a ponerle acá un 6. Ah, bueno, ahí sí lo hizo. Observe, le puse 6n, le cambié el 5 teta por 6 teta. Y si ustedes cuentan cuántos pétalos tiene, ahora debe tener 12 pétalos. ¿Sí? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pétalos. Es decir, que si el n que está acá por dentro del seno de teta es una cantidad par, ¿cuántos pétalos tiene la rosa? Tiene 2n pétalos. 2n pétalos. Si es una cantidad impar, tiene esa misma cantidad de pétalos. Ya vamos a ver por qué me interesa saber esto. Voy a borrar acá estos dibujos y vamos a cambiar ahora este seno por un coseno y veamos qué pasa. Bueno, voy a cambiar esto por un coseno. Coseno de teta. Observe, cuando tengo coseno de teta, ahí ya hice el cambio. Tal vez, bueno, no sé si lo alcanzaron a apreciar. Voy a cambiar esto por un 4. Tengo coseno de 4 teta. ¿Cuántos pétalos hay? ¿Cuántos pétalos hay ahí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos. Es decir, para coseno de teta, cuando tengo cardioides de este estilo, a coseno de n teta, ocurre entonces que si n es par, tiene 2n pétalos. Es decir, igual a hace un momento. Pero vamos a ver qué pasa cuando le cambiamos aquí por un impar. Que estas observaciones es bueno hacerlas. Vamos a ponerle acá un 5. Le ponemos un 5. ¿Y qué pasó? Cuando le ponemos un 5, ¿cuántos pétalos quedan? Quedan 5 pétalos también. Es decir, tanto para seno como para coseno, cuando se generan esas rosas, depende es de este n la cantidad de pétalos. Esto realmente lo que va a dar es la amplitud. Es decir, acá tengo 6 coseno de 5 teta, entonces esto va de 0 máximo hasta 6, ¿cierto? Hasta aquí hasta 6. Pero lo que viene siendo el número de pétalos depende es del n. Entonces, si n es impar, esto tiene n pétalos. ¿Vale?
Bueno, esa observación quería que le hiciéramos con respecto a las cardioides y ya vamos a ver por qué. Porque resulta que cuando nosotros queremos graficar cardioides, tal vez yo no necesito graficar toda la cardioide. Perdón, cuando necesito graficar rosas, tal vez no necesito graficar todas las rosas, sino necesito graficar alguna cosa. ¿Qué sé yo? Puede ser que un pétalo de esta rosa sea la forma, no sé, del ala para un avión de juguete. Entonces quiero calcular el área de ese pétalo, que lo vamos a hacer con integrales múltiples. Quiero calcular de pronto el centro de masa si le doy una distribución de densidad. Entonces no necesito calcular todos los pétalos, dibujarlos todos, sino concentrarme de pronto en uno solo. Y puede ser que incluso en el ejercicio me digan en cuál debo concentrarme. Cuando uno quiere graficar acá estas rosas, entonces una parte importante es poder saber de dónde a dónde debo ubicar los ángulos, y esto depende principalmente de la curva. Vamos a tomar una curva aquí cualquiera de esas. Vamos a tomar R igual a, qué sé yo, 3, y vamos a ponerla que, a ver aquí, ¿qué prefieren, con seno o con coseno? ¿Con qué prefieren, con seno o con coseno? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Aún respiran? Coseno, profe. Coseno, profe. Coseno, bueno, vamos a trabajar con coseno. Bueno, vamos a trabajar acá con coseno y vamos a ponerle que, no sé, vamos a ponerle coseno de 4 teta. Y yo quiero trabajar con un pétalo de esto. Entonces, ¿de dónde a dónde construyo el pétalo? Porque acá necesito ver cómo se genera. Básicamente la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Cuándo esto se hace cero? Esta es la pregunta que voy a hacer y que quiero responder. ¿Cuándo se hace cero? Entonces, 3 coseno de 4 teta se hace cero. Sí, solo sí. Bueno, el que tiene que ser cero es el coseno. Y para que coseno se haga cero, el argumento, ¿cómo debe ser el argumento de coseno para que él se haga cero? Debe ser un múltiplo impar de pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Coseno se hace cero en pi medios, en 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Y de acá despejo teta. De acá despejo teta, entonces resulta que teta, ¿quién es? Bueno, teta va a ser 2k menos 1 por pi. Y acá, bueno, este 4 pasa a dividir, entonces esto queda sobre 8. Y claro, acá donde k pertenece a los enteros. Entonces empiezo a darle valores acá. Empiezo a darle valores acá, por ejemplo, si k vale 0, ¿cuánto vale teta? Si k vale 0, teta vale menos pi octavos. ¿Listo? Si k vale 1, ¿cuánto vale teta? Si k vale 1, acá nos queda pi octavos. Tenemos entonces un pétalo que está alrededor del plano del eje polar, pi octavos. Si k vale 2, si k vale 2, ¿cuánto da? Si k vale 2, ¿cuánto da eso? Tenemos 4 menos 1, 3, ¿cierto? Es decir que teta vale 3 pi octavos. Pero bueno, ahora acá hay una pregunta también. Hay una pregunta. ¿Por qué? Uno no tiene un pétalo entre menos pi octavos y pi octavos y otro entre pi octavos y 3 pi octavos. Puede ser que no sea así. Es decir, puede ser que, qué sé yo tenga un pétalo acá, ¿cierto? Y que de pronto, acá en este espacio, o sea, sí se va a generar con este ángulo, pero va a quedar algo de este estilo. Es decir, por acá puede tener un espacio, ¿sí? Es decir, el pétalo está entre este ángulo menos pi octavos, es posible, y pi octavos,
tengo acá un pétalo. Y acá tengo entonces entre pi octavos y 3 pi octavos, tengo otro pétalo. ¿Sí? Acá entre este pi octavos y 3 pi octavos. Uno escoge alguno de esos pétalos dependiendo de lo que le pida el problema. Pero la idea es que cuando uno averigua dónde se hace cero la ecuación de esa rosa, puede averiguar los ángulos en los cuales se está generando un pétalo u otro. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto va a ser importante porque vamos a poder calcular ahora áreas de regiones con el uso de coordenadas polares, utilizando integrales múltiples, coordenadas polares de este estilo, con funciones de este estilo, y bueno, ahí vamos a resolver problemas. Bueno, vamos a volver acá entonces al PDF. Acá uno, bueno, sigue estudiando lo que vienen siendo las rosas, y bueno, luego finalmente aparecen las lemniscatas. Las lemniscatas que tienen una de estas formas, r cuadrado igual a coseno de 2 teta, que fue la que trabajamos, ¿cierto? La que trabajamos hace un momento de transformar de polares a rectangulares. Y tenemos otro tipo de lemniscatas que son las r cuadrado igual a seno de 2 teta. Más o menos se trabaja de la misma manera, solamente que, bueno, ¿cómo se transforma una lemniscata de este estilo a rectangulares? Si ustedes observan, la cuestión es ver cómo trabajar el seno de 2 teta, ¿no? Y el seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno, ¿sí? Es decir, yo acá voy a tener r cuadrado igual a seno de 2 teta, pero seno de 2 teta, ¿qué es? 2 veces seno de teta coseno de teta. Entonces acá vuelvo a multiplicar por r cuadrado y acá entonces hago lo siguiente. Multiplicando por r cuadrado me va a quedar aquí con 2a, esto es constante, y agrupo r seno de teta por r coseno de teta. Bien, acá tenemos el r cuadrado y entonces esta ecuación ¿cómo queda? Bueno, va a quedar r a la 4, que es x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y acá esto queda como 2a, y r seno de teta, ¿quién es? R seno de teta es y r coseno de teta es x. Y bueno, esta es la forma más o menos de una lemniscata en rectangulares de la segunda forma, ¿no? También uno puede ver que dependiendo de la forma, si la lemniscata es de la primera forma, con coseno, esa lemniscata tiene una forma de este estilo, es decir, abre a lo largo, bueno, alrededor básicamente del eje polar. Y si es del segundo tipo, pues está así como podríamos decir que entre el primer y tercer cuadrante. Bien. Hay problemas que se trabajaban acá en coordenadas polares que eran bien, bien, bien interesantes, bastante, bastante chéveres. Pero como les digo, bueno, este tipo de tema ya no está en los programas de cálculo. Por ejemplo, en cálculo 2 era muy, muy natural encontrar este tema, precisamente porque se pueden hacer problemas de la teoría de cálculo 2 haciendo esto que integrales, utilizando este tipo bueno, acá más o menos se hacen derivadas y se trabaja también con esta parte de integrales. Por ejemplo, acá tenemos una integral definida en una sola variable. Se hallaba área, por ejemplo, de pétalos de rosas. Por ejemplo, uno tenía esto también. Tengo el área entre dos cardioides. ¿Sí? Entre dos cardioides, cómo calcular esa cantidad de área. Miren esta forma que tiene. Entonces esto se podía plantear acá en coordenadas polares y salían problemas bien, 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 bien interesantes, muy chéveres, pero bueno, no se tiene actualmente en el programa. Bueno, y por acá se hace unas cosas más. Ahora, algo que no está de más, muchachos, esto no lo vamos a necesitar nosotros, pero no está para nada mal, por ejemplo, que usted vea cómo graficar una parábola ahora con coordenadas polares. ¿Cierto? Es decir, tengo una parábola, esa parábola en coordenadas polares tiene esta forma, ¿sí?
que si tengo, por ejemplo, una elipse, cómo se grafican coordenadas polares, tiene alguna de estas formas que estamos viendo aquí. Que si tengo una hipérbola, bueno, etcétera. Y de hecho hay muchas aplicaciones para eso. Como les digo, hay muchas cuentas que tal vez involucran curvas de este estilo, pero no hace parte, la solución no hace parte de coordenadas rectangulares, porque de hecho se complica mucho el estudio en coordenadas rectangulares. Cuando pasamos ahora a coordenadas polares, las cuentas se hacen mucho, mucho más fácil. Un problema que era clásico en los parciales los parciales del curso de cálculo 2 con respecto a lo que era coordenadas polares y cálculo de integrales, era algo de este estilo. Bueno, teníamos por acá una circunferencia centrada en el origen, allí bueno, vamos a ver si la graficamos en GeoGebra. Una circunferencia centrada en el origen allí en el plano polar. Vamos a quitar estos dibujos. Quitemos estos dibujos. Y bueno, vamos a cambiar esto por lo siguiente. Bueno, vamos a tomar R igual a, qué sé yo, a 4. Bueno, R igual a 4, no sé qué está haciendo esto. Debe ser una circunferencia. Debería estar graficando una circunferencia, ¿verdad? Pero pasa lo que pasa. A ver, pues hagámoslo en rectangulares, que tampoco pasa nada. Vamos aquí a vista gráfica, cuadrícula, y bueno, vamos a ponerlo en... No. Así, coordenadas rectangulares. Vamos a quitar esto y bueno, ¿cómo son las curvas de esto? Por ejemplo, podemos poner x cuadrado, por aquí x cuadrado, más y cuadrado igual a 4. Tenemos ahí nuestra circunferencia. Y a ver, ahora vamos a poner una lemniscata. Una lemniscata que tiene la siguiente forma. Tiene acá x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado, igual, a ver, no recuerdo si acá esto depende un poco. Esto es 2. Vamos a ponerle 2x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué le puse? No, ya sé que acá va un más. No sé qué escribí aquí. Acá va un más. Así. Madre mía. ¿Cómo es que no me entiende esto? Ok. Sobre acá algo. Acá x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, ahí quedó más pequeña. Ponerle 4. Bueno, que un poquito al tanteo. Bueno, en coordenadas polares es un poco más fácil ese cálculo. Bueno, ahí tenemos esto. De hecho, habían preguntas así. Recuerdo que alguna vez vi un examen que tenía una pregunta de este estilo. Y tenía una circunferencia ahí en coordenadas polares y tenía una lemniscata de este estilo. Y me pedía calcular el área de esta región acotada entre las dos curvas. De hecho, el problema era en contexto aplicado y decía que esto era por decirlo así, el logo de la máscara de Capucho Man. Entonces había que calcular el área de la máscara de Capucho Man. Y bueno, ahí daban las ecuaciones y este problema, resolverlo en coordenadas rectangulares, no es nada fácil, de hecho no es posible. eh, Precisamente porque no se puede despejar y de la segunda de la lemniscata. Pero en coordenadas polares se convierte en un problema bastante sencillo.
Bueno, ya hicimos entonces un repaso rápido de lo que es coordenadas polares, centrándonos un poco en lo que nos interesa. Entonces ahora sí, vamos para el estudio de integrales múltiples en coordenadas polares. Acá página 797. Acá estamos. Integrales dobles en coordenadas polares. Algunas cositas que ya hicimos aquí. Y bueno, empezamos. Básicamente lo siguiente, muchachos. Cuando nosotros tenemos el estudio de estas coordenadas, integrales dobles en coordenadas polares, nuevamente necesitamos reconocer regiones como tipo 1 o regiones tipo 2. Y para esas regiones tipo 1 o tipo 2 tenemos, bueno, que acá no tenemos, bueno, por acá tenemos un dibujo. Tenemos un dibujo. Esta región será una región tipo 1. Observen. ¿Qué es una región tipo 1 acá entonces en coordenadas polares? Si usted observa, teta está variando entre una constante, teta sub 0 y teta sub 1. Y r está variando entre dos curvas. R está variando entre dos curvas, ¿cierto? Entre una curva que depende de teta y otra curva que depende de teta. Esta será una región en el plano polar tipo 1. ¿Qué será una región tipo 2? Una región tipo 2 será de este estilo. Entonces esta región tipo 2 en polares, si usted observa ahora R está variando entre una constante R igual a A y una constante R igual a B. R está variando entre constantes y teta está variando entre una curva y otra curva, ¿cierto? La que está, por decir, hacia la parte inferior es la que está más cerca mejor dicho, uno va recorriendo en sentido antihorario, ¿no? Entonces la que se encuentra primero en sentido antihorario está el extremo inferior y la otra es el extremo superior. Y con esto entonces podemos plantear integrales dobles. Observen, planteo una integral doble en términos de r y teta de la siguiente manera. Si es una integral tipo 1 donde teta varía entre dos constantes, llamémosla alfa y beta, entonces teta varía entre alfa y beta y r varía entre G1 y G2 de teta, como estamos viendo acá. Y bueno, la función no cambia. Importantísimo. Cuando hacemos cambio en una integral doble a coordenadas polares, le vamos a poner el diferencial de área, anótenlo por ahí, enmárquelo, póngale colores. El diferencial de área es uno de estos dos, es R de teta o el diferencial de área es R de teta de R. Pero algo que es fijo es que aquí va el R, ¿vale? Aquí va el R. ¿Por qué va a ser R? Bueno, más adelante cuando enunciemos el teorema de cambio de variables, vamos a ver por qué es que va ahí ese R. De momento, siempre que hagamos un cambio de variables a coordenadas polares en integrales dobles, agregamos en el diferencial de área el R, este R que aparece aquí, ¿vale? Ahora sí, tenemos una integral doble en coordenadas polares aquí de tipo 2, entonces el R está variando entre constantes y el teta está variando entre dos funciones que dependen de R. Tengan en cuenta, otra vez pongo acá el R. Ese R va porque va. Bien, lo agregamos. Y de hecho, acá empezamos con una rosa. Dice, encuentre el centro de masa de la lámina que corresponde a la región acotada por, por la curva, que es el pétalo de esta rosa. Tenemos acá la rosa 2 seno de 2 teta. En el primer cuadrante, si la densidad en el punto P en la lámina es directamente proporcional a la distancia en el origen. ¿Sí? La distancia del origen. Entonces, a ver, bueno, vamos a irnos con el problema. Vamos a irnos por acá con el problema y ahorita comparamos acá con estos resultados. Vamos a irnos con esto. Y bueno, tal vez un poquito con esto. Pero no es que no quiero copiar. Quiero el enunciado. Quiero el enunciado. Vamos a ir aquí.
a esta parte. Vamos a pegar por acá este enunciado. Y bueno, vamos a pegar también la gráfica. Peguemos la gráfica. Más o menos para hacernos una idea. Vamos a resolver ese problema. A resolver ese problema. Listo. Entonces, ojo, quiero el centro de masa. Bien. Ya vimos algo de aplicaciones acá para centros de masa. ¿Y qué fue lo que vimos nosotros del centro de masa? A ver, la masa es ¿quién? La masa, ¿quién es, muchachos? La integral doble sobre la región de la densidad, ¿cierto? Por un diferencial de área. ¿Quién es? Para calcular las coordenadas del centro de masa necesito calcular un MY. ¿Quién es MY? ¿Quién es? ¿Sí lo recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. ¿O no lo recuerdan? X barra sobre M. Hable un poquito más fuerte, por favor. X barra sobre M. ¿Y quién es X barra? La misma que la densidad, pero multiplicado por X, si no estoy mal. MY sobre M es X barra. Eso, X barra es MY sobre M, ¿cierto? Y Y barra es MX sobre M. ¿Y quién es MY? La integral de R, bueno, en la región R, de X por la densidad por el diferencial de área. Eso. Y acá entonces tenemos MX, ¿quién es? Es la integral doble sobre la región de Y, ¿cierto? La densidad por el diferencial de área. Bueno, acá hay unos cambios que hay que tener en cuenta. Bueno, con respecto a la masa, es la integral doble con respecto a la densidad, pero si ustedes observan en el M, bueno, vamos a poner por aquí, porque es importante hacer esta aclaración. Cuando tenemos nosotros esto acá, observen, nosotros, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por X, pero ojo, X lo vamos a escribir de una vez ¿en qué? X lo vamos a escribir en coordenadas polares, es decir, X es R coseno de teta. Es decir, vamos a seguir haciendo las cuentas de la misma manera, pero vamos a ir cambiándolo a polares. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos acá y empecemos calculando la masa. Pero ojo, para calcular la masa necesito primero ver cómo acotar a mi región para ver cómo plantear mi integral doble. Entonces, tenemos acá la función es R igual a 2 seno de 2 teta, ¿cierto? Y necesito ver este seno de 2 teta entre qué ángulos y qué ángulos me está generando un pétalo en el primer cuadrante. Entonces igualo esto a 0. Igualo esto a 0. Voy a ponerlo acá de otro color. Igualo a 0. Y me queda 2 seno de 2 teta igual a 0. Esto se hace 0 sí y solo sí que. El argumento del seno es un múltiplo de pi. El argumento del seno es un múltiplo de pi. Vamos a ponerle n pi. Es decir, que teta, ¿qué forma debe tener? Debe tener forma n pi medios. ¿Sí? N pi medios. Dicho esto, empezamos a darle valores a n. Entonces, si n es igual a 0, ¿qué se genera? Se genera el ángulo 0, ¿cierto? Teta vale 0. Si n vale 1, ¿qué se genera aquí? Si n vale 1, se genera el ángulo pi medios. Y de hecho, bueno, si n vale 2, se genera teta igual a pi y así sucesivamente, pero acá es donde se está generando el pétalo, entre 0 y pi medios. ¿Sí? Entre 0 y pi medios. Entonces esto me permite tomar la región. Tomamos acá esta región, la región es algo de este estilo. Bien. Esta región, ojo, está variando acá. Por acá está variando. Tal vez uno no alcanza a percibir esto, pero acá se ajusta mucho al eje.
Acá esto está variando entre 0. Esto está variando entre 0 y pi medios. Es decir, que teta varía entre 0 y pi medios. ¿Y r entre quién y quién varía? R varía entre 0, observen, entre 0, y está acotado todo el tiempo por la curva, ¿no? ¿Quién es la curva? Ah, bueno, la curva es esta que está acá. 2 seno de teta. 2 seno de 2 teta. Entonces así está acotada mi región. Y ya está. Porque entonces la masa será... Ah, bueno, antes del tema de la masa. ¿Quién es la densidad? Vamos a escribir la densidad en términos de X y Y. Dice que la densidad es directamente proporcional a la distancia del punto al origen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, es directamente proporcional a la distancia. Pero ojo, muchachos, yo acá dependiendo de la integral, les digo lo siguiente. Usted puede tomar esto, porque bueno, si es directamente proporcional a la distancia, también es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, yo acá podría escribir lo siguiente. Mucha atención. Podría yo escribir x cuadrado más y cuadrado. Esto en raíz, ¿cierto? Y esto viene siendo una constante de proporcionalidad por la distancia, ¿cierto? Esto mide la distancia de un punto al origen, ¿cierto? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero yo también puedo tomar la densidad así. Atención. Puedo tomar la densidad como k por x cuadrado más y cuadrado. Acá estoy usando la distancia. Y acá estoy usando el cuadrado de la distancia. El problema dice que es directamente proporcional a la distancia. Sí, está bien, perfecto. Pero ojo, si estamos hablando de que es directamente proporcional a la distancia, también es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cuándo resulta conveniente hallar, por ejemplo, utilizar esta segunda? Cuando dentro de la integral sea más fácil trabajar con las cuentas, teniendo en cuenta este x cuadrado más y cuadrado y no la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero también muy importante, normalmente uno puede escoger cuando está hablando de centros de masa. Cuando pregunta solamente la masa, sí puede cambiar el resultado. Entonces ahí sí hay que tener cuidado si dice distancia o el cuadrado de la distancia. Bien, tener cuidado con eso. Entonces ahora sí, ¿cómo planteamos nosotros la masa? Planteamos la masa así. Esto es la integral doble. Va a ser la integral doble. Por ahora lo voy a dejar sobre la región R. ¿De quién? De la densidad, ¿vale? De la densidad. Y si nosotros lo escribimos de una vez en términos de X y Y, ¿cómo queda esto? Bueno, vamos a ponerle acá una constante y vamos a ver si planteémoslo con esto. Acá por un diferencial de área. Y ahora cambio esto así. Esta integral doble, ¿quién es? Entonces, teta está variando entre 0 y pi. Y r está variando entre 0 y 2 seno de 2 teta. Y 2 seno de 2 teta. Acá entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar k, y tengan en cuenta que x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿qué en polares? A r cuadrado. Entonces acá va a quedar la raíz de r cuadrado, esto es r, ¿cierto? Bueno, voy a escribir esto de acá, viene siendo la densidad, ¿cierto? Básicamente, esto de acá. Y ahora multiplico por ¿quién? El diferencial de área lo voy a cambiar por, agrego una R, que esa va cuando pongo el diferencial. Y ojo, ¿a quién pongo variar primero? A de R, ¿cierto? Pongo de R de teta, ¿cierto? R está variando entre 0 y seno de 2 teta, y teta está variando entre 0 y pi. Y así quedaría entonces mi integral. Queda entonces así mi integral.
Sacamos entonces el K es constante, lo puedo sacar de toda la integral y hago entonces de 0 a pi, y aquí vamos a hacer de 0 a 2 seno de teta, seno de 2 teta, acá queda r cuadrado de r de teta. Y ahora sí empezamos a hacer la integral. ¿Cómo queda esto? Bueno, esto va a ser igual a la k veces la integral de 0 a pi, y la integral de esto es r al cubo tercios, evaluado entre 0 y 2 seno de teta, y esto por d teta. Evaluando esto, podemos sacar el 1/3. Acá tenemos k tercios. K tercios integral de 0 a pi, ¿de quién? Entonces acá queda lo siguiente. Vamos a tener 2. Bueno, vamos a escribirlo acá de una vez así. Elevado al cubo, ¿no? Tenemos 2 al cubo. Y acá tenemos seno al cubo de teta. Y ya esto evaluado en 0, da 0. Y esto por d teta. Bien. ¿Cómo calculamos entonces esta integral? Bueno, voy a sacar la constante. Sacamos la constante y esta constante es 8. Entonces queda aquí 8k tercios. Acá esta integral de 0 a pi medios. Voy a tratarla de esta forma. Seno al cubo es como escribir seno de teta por seno cuadrado de teta. ¿De acuerdo? Y el seno cuadrado de teta es igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y voy a escribirlo así. Esto es seno de teta por 1 menos coseno al cuadrado de teta por d teta. ¿Para qué voy a escribir esto así? Para hacer una sustitución simple. Y mi sustitución va a ser coseno de teta, ¿vale? Va a ser coseno de teta. Y por lo tanto, ¿quién será mi diferencial de u? Mi diferencial de u será menos seno de teta, ¿no? Menos seno de teta de teta. Así. Es decir, ¿esto cómo queda? Tenemos acá 8k tercios. Y acá va a quedar entonces lo siguiente. El seno de teta, esta parte seno de teta por de teta, ¿quién es? Es menos de u. Voy a poner entonces aquí un menos, y acá simplemente queda 1 menos u cuadrado por du. ¿Estamos bien? Queda entonces acá 8k tercios, queda la integral de u cuadrado, distribuyo acá este signo, la integral de u cuadrado, y la integral de u cuadrado es u al cubo tercios, u al cubo tercios, y la integral de menos 1, perdón, bueno, acá ya estoy integrando, voy a borrar esto, y la integral de menos 1, bueno, va a ser menos 1. Todo esto evaluado entre ¿quién? Todavía no, porque voy a devolverme en la sustitución. Tengo entonces 8k tercios, y acá esto es, la sustitución era con coseno. Tengo coseno al cubo de teta sobre 3 menos coseno de teta, menos coseno de teta, y ahora sí, esto evaluado entre 0 y pi. ¿Vale? Coseno de pi es menos 1, al cubo es menos 1, es decir, tengo acá 8k tercios y acá vamos a tener menos 1/3. Y bueno, coseno de pi es menos 1, queda entonces menos menos 1, queda aquí más 1, y ahora evaluado en 0. Coseno de 0, ¿cuánto es coseno de 0? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Queda entonces menos 1/3, ¿cierto? Porque queda acá menos evaluado en el límite inferior, queda entonces evaluado en 0, 1/3, y acá menos 1, ¿vale? Bueno, acá esto va a quedar 1 más 1 queda 2, y queda menos 1/3 menos 1/3, queda menos 2/3, y estos son 6, 6, estos son 4/3. ¿Sí? Es decir, al final todo esto va a quedar 8 por 4, 32k, y 3 por 3, 9. Bueno, así, 32 novenos de k.
No sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. Profe, ¿me puede hacer el favor de volverse un poco? Sí, señor, usted me dice, usted me dice hasta dónde, Más arriba. más arriba. ¿Qué pasó con el seno de 2 teta? ¿Por qué cambió a seno de teta? ¿En dónde? Lo cambiamos acá en este momento. Ve, pero es que, claro, si eso es seno de 2 teta, eso es seno de 2 teta. Bueno, acá cambian unas cosas, ¿no? Aquí cambian unas cosas. Esto entonces es seno de 2 teta. Y bueno, acá tiene que cambiar varias cosas. Lo que va a cambiar sobre todo es con respecto a lo siguiente. A ver. Acá tenemos entonces seno al cubo de 2 teta, seno de 2 teta por seno cuadrado de 2 teta. Y lo escribo así, y acá, bueno, igual tengo seno de teta, seno de 2 teta y coseno cuadrado de 2 teta. A ver, para el tema de la sustitución, entonces tengo coseno de 2 teta, coseno de 2 teta, y acá entonces al hacer la sustitución, la derivada ¿cuánto da? A ver, esta cambia de pronto un poco con respecto, va a salir una constante por allí. Entonces esta derivada es menos 2 veces seno de 2 teta de teta. Es decir, ¿quién es el seno de 2 teta de teta? El seno de 2 teta de teta es menos un medio. Es decir, realmente acá lo que pasa es que va a quedar en esto menos un medio. Vamos a poder sacar, bueno, acá habría un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí vamos bien? Y entonces este un medio pasa a aquí esta parte de afuera y bueno, acá en vez de tener 8, tendremos un 4. Tendremos un 4. Por acá también cambiará este 8, cambiará este 8. Tendremos acá tendremos un 4. Por acá también tenemos un 4. Y bueno, acá tendríamos que hacer unas cuentas, ¿no? De pronto, porque acá esto va a ser coseno de 2 teta. Si es en lo que va a cambiar, 2 teta. Y acá también 2 teta. Y bueno, evaluemos. Ahora entonces quedará coseno de quién? Coseno de pi. Perdón, coseno de 2pi. Coseno de 2pi es 1. Queda acá entonces un tercio. Queda un tercio. Y coseno de 2pi. Bueno, coseno de 2pi al cubo igual es 1, ¿no? Es 1. Y coseno de 2pi es 1. Acá queda entonces un menos 1. Esto queda como un menos 1. Acá queda como un menos 1. Menos, ahora evaluado en 0. Coseno de 0 es 1, un tercio, y coseno de 0. Es decir, queda esto así. Y a ver, esto estaría dando 0. Está dando 0 la masa. Que no sería. No sé si hay algo que estemos haciendo por ahí. Miren a ver si hay algún error o algo. A ver, van revisando ahí el proceso, ¿no? Veamos en el texto cómo queda. La masa queda 16 novenos de K. No sé si de pronto estemos haciendo aquí algo mal. Eh, igual mire la primera derivada, perdón, la primera integral. Ah, bueno, es que yo no sé por qué estamos haciendo esto de 0. Ya veo.
porque estamos tomando de 0 a pi. Habíamos dicho que esto se generaba de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Acá es donde está, hay un problema. Esto es de 0 a pi medios. ¿Cierto? Es donde está, acá lo marcamos, es donde se está generando ese primer pétalo de 0 a pi medios. Entonces, claro, de 0 a pi medios, con respecto a las integrales, creo que no hay nada mal. Solamente que acá, bueno, hay que cambiarle, ponerle a pi medios, todos estos extremos superiores hasta pi medios. Y bueno, por aquí, entonces evaluado en pi medios. Y bueno, nuevamente la evaluación de esto. Evaluado en pi medios, esto es coseno de pi, y coseno de pi, ¿cuánto da coseno de pi? Coseno de pi es menos 1 al cubo, es menos 1, bueno, sobre 3, acá tenemos entonces menos 1/3. Y bueno, coseno de pi acá esto va a ser menos 1, acá entonces queda más 1, y esto evaluado en 0 da lo mismo. Es decir, que esto queda, esta cuenta, si no estoy mal, nos había dado 4/3. Y ahora sí, con este 4 queda 16/9 de K. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Bueno, ahí como ven algún signo, algún error, algún descuido, cambia todo el resultado, ¿no? Estar pendientes también con eso. Bueno, ahí tenemos entonces la masa. Tenemos la masa. Ahora, veamos cómo plantear las coordenadas del centro de masa. Básicamente el MY, ¿quién es el MY? El MY es la integral doble de ¿quién? Entonces, ojo, acá para esta integral doble vamos a escribirla de una vez, de 0 a pi medios, y acá entonces de 0 a 2 seno de 2 teta. Acá entonces, ¿qué escribiríamos? Escribiríamos x, ¿cierto? Pero voy a escribirlo de una vez así. X es r coseno de teta. Esto, y lo voy a subrayar por acá. Sacamos una flecha y decimos esto es x, ¿no? Multiplicamos por x. Nuevamente acá por la densidad. Esto es k por r, ¿cierto? Esta es la densidad. Voy a sacarle también acá una flechita. Esto de acá tiene que ver con la densidad. Y acá entonces agregamos el r, porque estoy usando coordenadas polares. Y bueno, acá esto va a ir con dr de teta. Dr de teta. Y ahora, bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Ahora hay que hacer esta cuenta. Por acá vamos a tener un r al cubo. ¿Cómo se plantea el mx? A ver, escucho. ¿Cómo queda el mx? ¿Cómo queda el mx? En el mx vamos a multiplicar por y, ¿no? Es decir, esto es de 0 a pi medios, acá de 0 a 2 seno de 2 teta. Multiplicamos aquí por y. ¿Y quién será? Será r seno de teta, ¿sí? Por kr, que es la densidad. Aquí por un r. Y acá de r de teta. Entonces esto tiene que ver con y. Esto tiene que ver con la densidad. Y bueno, esto es por el hecho de estar usando ahí polares, ¿no? Bueno, planteamos así las integrales. Vamos a ver entonces los resultados. Las integrales como las estamos planteando. Bueno, acá como las estamos planteando nosotros nos queda r al cubo, ¿cierto? Tengo r por r por r. Queda r al cubo, el k lo saco de la integral por coseno de teta. Y acá pues tenemos precisamente eso, r al cubo coseno de teta por dr de teta. Ahí plantea la integral. Y con este mx tenemos r al cubo por seno de teta. Bien. El mx acá está, bueno, el m al cubo, r al cubo seno de teta, lo plantean y simplemente dicen, bueno, la integral da esto. La integral da esto y se calculan las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Se hace el cálculo de esas coordenadas del centro de masa.
Hay integrales que pueden ser muy difíciles de calcular con coordenadas rectangulares o simplemente con coordenadas polares se convierten en, en unas integrales mucho más sencillas. Por ejemplo, esta integral que estamos mostrando acá dice que esta integral se resuelve por coordenadas polares. Entonces veamos, si resolvemos esta integral por coordenadas polares, vamos a agrandar esto aquí, tenemos esta integral, bueno, por coordenadas polares, acá tal vez no se alcanza a ver muy bien. Bueno, esto va de 0 a 2 y de x a raíz de 8 menos x cuadrado. Voy a reescribirla, voy de 0 a 2 de x hasta la raíz de 8 menos x al cuadrado, y acá de 1 sobre 5 más x al cuadrado más y al cuadrado de y de x. Entonces, lo principal sería graficar la región. Vamos a mirar acá la región de una vez. Y acá estamos teniendo la región. La región es esta porción que se está viendo acá. Es una porción de un sector circular. Y ese sector circular, según estamos viendo nosotros aquí, va del punto 2, 2, ¿cierto? Va del punto 2, 2 hasta este punto sobre el eje Y. Si nos vamos entonces acá, vamos a ver cómo poder caracterizar ese sector circular. Estamos viendo acá de este punto 2, 2, por aquí, hasta este punto sobre el eje Y, ¿sí? Sobre el eje Y. De hecho, si nosotros vemos acá cómo está acotado esto, X está acotado entre 0 y 2, y Y está acotado entre X, ¿cierto? La recta Y igual a X, y entre esto que va a ser una circunferencia menos X cuadrado. Me interesa saber quién es ese punto de la parte de arriba. De hecho, lo que quería ver es que esto se movía sobre una circunferencia, que efectivamente era un arco de circunferencia. ¿Y esa circunferencia quién es? Entonces nos concentramos en esta parte con una igualdad y tenemos y cuadrado es igual a 8 menos x al cuadrado, es decir, esto es una circunferencia de centro en el origen y de radio raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Bien, ese es el radio, 2 raíz de 2. Con esto puedo plantear entonces mi integral en coordenadas polares. ¿Cómo? ¿Cómo está variando R? Miren la región. R está variando entre constantes, entre 0 y esto todo el tiempo es constante porque esto es una circunferencia. Es decir, R está variando entre 0 y entre 2 raíz de 2. ¿Sí? La distancia máxima es esa constante de 2 raíz de 2. Y teta está variando entre quién y quién. Bueno, como este punto es de coordenadas 2, 2, este ángulo de acá es pi cuartos, lo pueden calcular con una tangente inversa. Esto va a ir entre pi cuartos y pi medios. Veamos entonces cómo plantear la integral y bueno, ya lo que queda es hacer cuentas. Entonces, esta integral doble se convierte en la siguiente integral doble. Vamos a ir R de 0 a 2 raíz de 2, teta va a ir de pi cuartos a pi medios. Y entonces, ¿qué queda por dentro de la integral? Ojo, por dentro de la integral tenemos 1 más 1 sobre 5 más r al cuadrado, ¿cierto? Miren, x cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? R cuadrado. ¿Qué ponemos ahora? R, ese va obligatorio, y bueno, aquí va por d teta de r, ¿sí? Va por d teta de r. De hecho, teniendo esto así, si ustedes observan, todo esto es constante para la primera integral. Tenemos de 0 a 2 raíz de 2. Esto simplemente va a ser la misma constante, 1 sobre, bueno, de hecho vamos a escribirlo mejor así. Vamos a escribirlo como r sobre 5 más r cuadrado, ¿cierto? 5 más r cuadrado. Y acá entonces nos queda teta, y esto evaluado entre
pi cuartos y pi medios por dr. De hecho, cuando evaluemos esto nos va a dar pi cuartos. Es decir, voy a poder sacar un pi cuartos, pueden hacer la cuenta, es decir, va a quedar teta evaluado en pi medios por esta constante, es decir, va a quedar como una constante por pi medios menos la misma constante por pi cuartos. Hago factor común de la constante y hago pi medios menos pi cuartos, lo cual es pi cuartos. Es decir, voy a poder sacar un pi cuartos de esta integral y esta constante pues es este 5, este r sobre 5 más r cuadrado. Entonces ahora me quedo con esta integral. 2 raíz de 2, r sobre 5 más r cuadrado de r. Y esta integral, ¿cómo la podemos hacer? Se puede hacer una sustitución simple, ¿no? Se puede hacer acá una sustitución simple. Y con esta sustitución simple tenemos lo siguiente. Bueno, podemos hacer una sustitución simple del denominador. Tomamos u igual a 5 más r cuadrado, de donde de u, ¿quién es? Es 2r de r, es decir, que el r de r es de u medios. Nos queda acá entonces pi cuartos, acá integral por ahora indefinida, y acá entonces nos queda, el r de r es de u medios, nos queda 1 sobre u, ¿cierto? Por de u medios. Sacamos el 1 medio, nos queda entonces pi octavos y nos queda la integral de 1 sobre u de u. Esto es logaritmo natural del valor absoluto de u. Logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Cierto? Acá pi octavos. Y bueno, todavía no hemos terminado porque nos falta devolvernos en la sustitución. Entonces tenemos pi octavos, logaritmo natural de ¿quién? De 5 más r cuadrado. Y ahora sí esto lo evaluamos entre 0 y 2 raíz de 2. Lo evaluamos en 2 raíz de 2 y ¿qué queda? Nos va a quedar, bueno, pi octavos. Acá el logaritmo natural de ¿quién? Bueno, este pi octavos dejémoslo acá por fuera. Logaritmo natural de 5 más 2 raíz de 2 al cuadrado, esto es 8, menos logaritmo natural de ¿quién? De 5 más 0, así, de esta manera. Es decir, acá tenemos pi octavos por el logaritmo natural de 13 menos el logaritmo natural de 5. Y ese sería el valor de la integral. Bueno, eso si no quedó por ahí algo erróneo. Veamos entonces, bueno, qué valor les dio acá. Bueno, tienen precisamente esto. Y bueno, acá básicamente están usando una propiedad de logaritmos, ¿no? Que es que el logaritmo de la resta es igual al, perdón, la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Es decir, es exactamente esto mismo. Pero acá están usando una propiedad para estos logaritmos, ¿no? Es decir, están escribiendo como pi octavos y están escribiendo esto. Logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5. De hecho, el logaritmo natural de 13 sobre 5, ¿cierto? Un cociente. Y ya está. Una observación final para este tipo de integrales, y de hecho esta observación puede también tomarse para integrales de otro orden, integrales triples, ya veremos después, o integrales también que tengan que ver con, bueno, básicamente integrales donde usted pueda separar variables. Suponga que usted tiene una integral doble de una función f de x, y, pero de hecho esto se pueda ver de esta manera, como una integral doble, acá, bueno, de alguna cuestión, de algo a algo, integral doble definida. Vamos a ponerle aquí a, b, c y d, aunque estas pueden ser variables. Y acá tengo entonces una función f de x por una, bueno, vamos a ponerle otro nombre para que no sea la misma función f de x. Vamos a ponerle una h de x por una g de x. Por una g de y, y esto, no sé, por un dx de y. Si esto se puede separar así, entonces esta integral
yo la puedo separar en dos integrales. Es decir, yo puedo separar esto, suponga, según tenemos esto acá, x varía entre c y d. Entonces esto variando entre c y d, y acá entonces h de x por dx por, acá entre a y b, g de y por dy. Bueno, acá algo importantísimo es lo siguiente, muchachos. Estos límites deben ser constantes. O sea, ¿por qué deben ser constantes? Porque si esto de pronto depende de y, el c y el d dependen de y, no puedo hacer esta separación. Y es básicamente lo que se está haciendo acá en este ejercicio. Yo estoy separando estas variables. Si ustedes miran el PDF, miremos el PDF, yo puedo separar estas variables. Es decir, yo puedo cambiar esta integral de la siguiente manera. Porque en últimas los límites son constantes, ¿cierto? Mire cómo tenemos acá planteada la integral. Esta integral, esta es la que podemos separar. Esta. ¿Por qué? ¿Cómo queda? Y hagan la cuenta y verán que es exactamente lo mismo. Esto queda como la integral. Bueno, acá esto se movió un poco. Queda como la integral de 0 a 2 raíz de 2. Acá tenemos variando a quién. Tenemos variando a r allí. Entonces acá tenemos de r sobre 5 más r cuadrado. Sobre 5 más r cuadrado de r por la integral de pi cuartos a pi medios. De pi cuartos a pi medios. Acá simplemente por 1 de teta. Repito, ¿cuándo se puede hacer esto? Primero, cuando los límites son como constantes. Y lo otro es que yo pueda separar las variables en la función. ¿Bien? Yo pueda separar. Por ejemplo, que acá hubiese tenido algo así como en el numerador hubiese tenido r teta. R teta sobre 5 más r cuadrado. Entonces el teta lo puedo separar y lo puedo llevar acá. ¿Sí? Si lo quisiéramos separar. En algunos casos resulta bastante conveniente hacer esta separación precisamente porque facilita las cuentas y básicamente uno hace las integrales de manera más o menos aislada. Esto también va a funcionar para integrales triples. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a ver entonces, vamos a seguir a ver